los mecanismos moleculares y mecanismos celulares que participan en la inflamación. ¿Ok? Voy a utilizar una presentación que hice hace un par de años en un evento a nivel nacional y le he ajustado algunas cosas que he actualizado a lo largo de estos semestres. Entonces, aquí vemos un título que en su debido momento yo utilicé para la presentación: inflamación, biomarcadores, pasado, presente y futuro. Entonces vamos a hablar sobre todo lo relacionado con respuesta inflamatoria. Quiero que presten atención a esta temática, puesto que esto es un tema muy común en la práctica médica. La mayoría de las consultas médicas, ya sea por la consulta externa, ya sea por el servicio de urgencia, siempre se acompaña de un proceso inflamatorio de tipo infeccioso, un proceso inflamatorio de tipo autoinmune, un proceso inflamatorio alérgico, un proceso inflamatorio post-trauma, un proceso inflamatorio postquirúrgico. Es decir, la inflamación es muy frecuente y ustedes, como médicos en formación, deben tener esto bien claro. Muy bien. Entonces vamos a iniciar por los conceptos. Primero, semiológicamente, en medicina, todo lo que denota un proceso inflamatorio termina con el sufijo itis. ¿Ok? Todo lo que en medicina denota un proceso inflamatorio termina con el sufijo itis. Ejemplo, meningitis, proceso inflamatorio a nivel de las meninges. Hepatitis, proceso inflamatorio a nivel del hígado. Gastritis, proceso inflamatorio a nivel de la mucosa gástrica. ¿Ok? Entonces, todo lo que termina en itis, eso denota inflamación. La respuesta inflamatoria es la respuesta inmunológica que experimentan nuestros tejidos, nuestros órganos ante cualquier tipo de acecho, injuria o agresión. Y es un punto interesante porque en la literatura vas a encontrar que la respuesta inflamatoria es una respuesta inmunológica inespecífica. Inespecífica debido a que existen varias causas que pueden generar un proceso inflamatorio en ese tejido, en ese órgano. ¿Ok? Ejemplo, usted puede inflamarse producto de una infección y es una de las causas más comunes, las infecciones. Usted puede inflamarse producto de un trauma, producto de un agente físico, un agente químico, o incluso puede inflamarse producto de alguna inmunopatologías, que son las que vamos a comenzar a discutir desde hoy en adelante. ¿Ok? Usted se puede inflamar por una alergia, usted se puede inflamar por un trastorno autoinmune, usted se puede inflamar por una enfermedad autoinflamatoria. ¿Ok? Entonces, todo esto puede generar respuesta inflamatoria y es la razón por la cual se considera como una respuesta inespecífica. Muchísimas causas conllevan a la inflamación. Ahora, esta respuesta inflamatoria hay que saberla entender, hay que saberla definir, ¿ok? Desde el punto de vista fisiológico, la respuesta inflamatoria es la respuesta que realizan nuestros tejidos, nuestros órganos ante cualquier tipo de daño. Ya lo habíamos definido. Pero es una respuesta, ¿ok?, que debe ser mesurada. Es una respuesta que debe ser medible, controlada, regulada. El objetivo principal de la inflamación es restaurar el tejido que se dañó, regenerar el tejido que se lesionó. Ese es el objetivo número uno de la inflamación. Si yo tuve una infección, se generó una respuesta inmune, se generó daño colateral, hubo una infección severa, ese microorganismo que me estaba generando la infección era un microorganismo patógeno primario. Hubo una respuesta exacerbada, el paciente estuvo en cuidados intensivos y demás. Entonces, el objetivo de la inflamación es tratar de regenerar ese tejido que lamentablemente se lesionó en el momento de la infección. Me caí, me traumaticé,
se lesionó el tejido, usted se inflama con el objetivo de restaurar ese tejido que se lesionó. ¿Ok? Lo mismo si sufrió una quemadura, sufrió el ataque por un agente físico o químico. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, la respuesta inflamatoria lo que pretende es restaurar el tejido lesionado. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo comienza la respuesta inflamatoria a convertirse en un evento patológico, en un evento peligroso, amenazante para la vida del paciente? Cuando es desmedida, cuando se cronifica, es decir, cuando se perpetúa, cuando no se regula, cuando hay un exceso en la respuesta inmunológica que subyace a la inflamación, lo que actualmente se conoce como hiperinflamación. Entonces ya ese tipo de alteraciones en la respuesta inflamatoria, ya eso hace de un evento que en sí es un evento fisiológico, hace ya de un evento patológico. Ya eso genera cambios en la estructura del tejido, en donde se perpetúa la respuesta inflamatoria, se cronifica la respuesta inflamatoria, hay cambios histológicos. Esos cambios histológicos muchas veces conllevan a una metaplasia. Eso lo van a aprender el próximo semestre en patología. Y muchas veces esos cambios, esa metaplasia en tejidos ya diferenciados pueden ser el inicio de lo que podría ser una malignidad, es decir, un tumor tipo cáncer. ¿Ok? Entonces es importante, como les decía, tener bien claro qué es lo que sucede en estos procesos inflamatorios, porque muchas veces puede ser la causa de la disfunción del órgano. De pronto se transforma en una célula cancerosa. Muchas enfermedades infecciosas, como por ejemplo la infección por el virus de la hepatitis C, genera un proceso inflamatorio crónico progresivo a nivel del hígado. Y hoy en día se ha demostrado que es el principal factor de riesgo a desarrollar hepatocarcinoma, ¿ok? Es decir, cáncer de hígado. Entonces, existe una estrecha relación entre los procesos inflamatorios crónicos progresivos y algunas malignidades, como por ejemplo el cáncer. De pronto la célula no se transforma, no se convierte en un cáncer, pero sí deja de funcionar. Y si yo tengo una disfunción a nivel de mis células, a nivel de mi tejido especializado, pues lógicamente ese órgano no va a realizar la función que le corresponde. Eso aqueja al paciente y eso condiciona a que presente cierta patología, cierta enfermedad. ¿Ok? Entonces es un punto muy, pero muy interesante. El objetivo de la respuesta inflamatoria, como les decía, es aislar al agente agresor, es decir, quien ocasiona la inflamación. Si es un proceso infeccioso, pues hay que destruir al patógeno, sin lugar a dudas, hay que destruirlo, porque es imposible que usted repare el tejido dañado, es imposible que usted repare el tejido dañado si todavía el microbio persiste. Entonces, este es un orden lógico que debemos realizar. Identificar, aislar al agresor, destruir al agresor y reparar el tejido que se lesionó. ¿Ok? Hablando de infección, que es lo más común. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces la infección persiste, la infección no se controla, el microorganismo no se puede destruir por los mecanismos de respuesta inmune, lo cual hace del proceso inflamatorio un proceso progresivo. Como les decía, eso puede generar daños a nivel tisular y esos daños a nivel tisular pueden ser irreversibles. Y eso puede condicionar a la salud del paciente. Te voy a poner un ejemplo. Muchos pacientes que superan un COVID-19 severo, muchos pacientes quedan con algunas secuelas. Muchos pacientes quedan con hipertensión pulmonar. Muchos pacientes quedan con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otros pacientes quedan con neumopatías de tipo restrictivo. Es decir, algunos pacientes después de superar esa infección severa por COVID-19 quedan con algunas lesiones a nivel pulmonar.
desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional. Y esas alteraciones estructurales y funcionales del pulmón conlleva que el paciente quede con una enfermedad que desarrolló después del proceso inflamatorio, es decir, después de la neumonía por COVID. Pero él no sufría de asma, él no sufría de POC, él no sufría de neumopatías. Él era una persona saludable. Lamentablemente, todos esos daños y todas esas consecuencias son el producto de un proceso inflamatorio severo, progresivo, que lamentablemente dañó el tejido. De allí la importancia de todos estos aspectos moleculares y celulares. Aísla, destruye y repara. Tal cual como les decía, la respuesta inflamatoria se caracteriza porque hay una respuesta inmunológica responsable de todo eso. Y si hay una respuesta inmunológica, esa respuesta inmunológica debe ser regulada, debe ser controlada. Y es por eso que hablamos de supresión. Usted inicia un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio debe terminar. Así como existen estímulos que inducen a un ambiente proinflamatorio que promueve la inflamación, deben existir estímulos que hagan todo lo contrario, es decir, que generen un ambiente antiinflamatorio. Ese equilibrio que existe entre las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias hacen de una respuesta inflamatoria una respuesta inmunológica controlada, balanceada. ¿Ok? Controlada, balanceada. Ese balance es benéfico para el paciente porque no va a generar ningún tipo de lesión. ¿Ok? Más adelante veremos, a partir de esta semana y en las próximas clases que vamos a socializar, veremos que muchas veces la respuesta inflamatoria, esa respuesta inmunológica desmedida, termina siendo más perjudicial que la misma infección generada por el patógeno. Es decir, que el patógeno sirvió como desencadenante, sirvió como el estímulo. Es como tú tener una bodega llena de gasolina. Y cualquiera dirá, no, eso es un peligro, pero mientras no existe una llama que explote, no hay ningún problema. En este caso, el patógeno es la llama, es la chispa, que por muy mínima que sea, es suficiente para estallar toda esa bodega llena de gasolina. Lo mismo sucede con la respuesta inmune. El paciente muchas veces tiene la predisposición a tener respuestas hiperinflamatorias, pero el paciente todavía no ha recibido un estímulo. Pero en el momento en que él recibe un estímulo, por muy inocuo que sea, ese estímulo es la llama que se necesitaba para poder estallar esa respuesta inflamatoria que lo confine a una unidad de cuidados intensivos o en el peor de los casos que termine cobrando la vida del paciente. Aquí hay una serie de conceptos básicos que debemos tener claros a partir de hoy. Se aprenden hoy y no se olvidan más nunca. ¿Ok? Lo que usted aprende hoy no se olvida más nunca, porque usted se está formando como médico y por lo tanto su aprendizaje no puede ser un aprendizaje desechable. Esto es para la vida. Entonces existen muchos conceptos básicos que debemos tener bien claros. Primero, la respuesta inflamatoria se puede clasificar teniendo en cuenta algunas variables como por ejemplo la causa etiológica, el origen, ¿ok? Hay inflamación alérgica y hay inflamación no alérgica. Alergia quiere decir responder contra lo otro. Eso significa alergia, etimológicamente hablando. ¿Ok? Responder contra lo otro y para eso vamos a discutir la próxima clase, reacciones alérgicas. ¿Ok? Pero no todas las reacciones alérgicas van a generar inflamación y viceversa. No siempre la respuesta inflamatoria es alérgica. ¿Ok? Es por eso entonces que podemos decir de que hay inflamación alérgica y hay inflamación no alérgica. Desde el punto de vista de inflamación no alérgica tenemos las infecciones, las enfermedades autoinmunes, los trastornos metabólicos, enfermedades por autoinflamación, entre otros. Vamos a poner ejemplo. Un ejemplo de un proceso inflamatorio alérgico, el asma. Hay muchos pacientes asmáticos alérgicos.
presentan un proceso inflamatorio a nivel bronquial y se le llama bronquitis. ¿Ok? Pero esa bronquitis mediada por alergias conlleva a que se inflame la musculatura, se inflame toda la estructura histológica del bronquio, perdón. Ese bronquio se colapsa y al haber un colapso bronquial, pues lógicamente limita el flujo de aire. Al haber un flujo de aire limitado, pues lógicamente eso genera en el paciente dificultad para respirar, lo que semiológicamente se conoce como disnea, respiración difícil. ¿Ok? Ese es el típico ejemplo de un asma alérgica. Pero no siempre un paciente con respiración difícil es asmático. De pronto el paciente tiene una infección respiratoria a través de un virus y ese virus está generando un proceso inflamatorio a nivel bronquial. Esa es la famosa bronquitis infecciosa. ¿Vio? Entonces, es importante que nosotros sepamos diferenciar los diferentes tipos de inflamación, alérgica y no alérgica. ¿Por qué? Porque así va encaminado el tratamiento. ¿Vio? Si yo hago un diagnóstico certero de un proceso inflamatorio, eso me permite a mí iniciar un abordaje terapéutico. Por lo tanto, no es lo mismo el tratamiento que yo utilizo para un paciente con asma alérgica que tiene una inflamación a nivel del bronquio que el tratamiento a un paciente que tiene una bronquitis infecciosa. ¿Ok? No es lo mismo el tratamiento que tiene un paciente con una gastritis medicamentosa que un paciente que tiene una gastritis infecciosa. Entonces, por eso la respuesta inflamatoria es inespecífica, pero es función del médico identificar la causa desencadenante, porque dependiendo la causa, así se encaminan los diferentes tratamientos. Otra clasificación de la inflamación es teniendo en cuenta el tiempo, la cronología, es decir, el inicio de los síntomas. Hablamos entonces de una inflamación aguda y de una inflamación crónica. Y este es otro punto interesante. Nosotros los médicos creemos, cuando nos estamos formando, creemos que la palabra crónica significa severidad. Y creemos que cuando hablamos de un proceso crónico, estamos hablando de que es un proceso bastante amenazante para la vida del paciente. Y resulta que no es así. En medicina, crónico quiere decir de largo tiempo. Eso es lo que significa crónico, de largo tiempo. Si yo quiero referirme al compromiso, a la gravedad de la enfermedad, eso se llama severidad. Y para eso utilizamos los términos leve, moderado, severo. Leve, moderado, severo. Ejemplo, yo fácilmente puedo referirme, el paciente tuvo un proceso inflamatorio leve. El paciente tuvo un proceso inflamatorio moderado. El paciente tuvo un proceso inflamatorio severo. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo hablar de severidad que decir, ese paciente tuvo un proceso inflamatorio agudo. Es decir, agudo quiere decir de que se presentó rápidamente y se resolvió rápidamente. Agudo significa algo que se presenta recientemente. Crónico, algo que se viene presentando desde hace tiempo. ¿Ok? Entonces yo podría decir, el paciente está presentando un proceso inflamatorio crónico. Es decir, que ese paciente ya viene con esa inflamación desde hace tiempo. No es un proceso reciente. Pero si yo quiero definir que es un proceso de reciente inicio, entonces yo debo decir, es un proceso inflamatorio agudo. Entonces mira cómo juegan aquí los conceptos. Y de esto se trata, conceptos básicos. Inflamación alérgica, inflamación no alérgica, inflamación por infección, inflamación por autoinmunidad, inflamación aguda de reciente aparición, inflamación crónica de larga data, inflamación leve, inflamación moderada, inflamación severa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos conceptos. Por ejemplo, inflamación aguda, aquel proceso inflamatorio que se inicia, se consolida y se resuelve en menos de 72 horas.
Inflamación crónica es un proceso que tarda más de 72 horas, quizás días, semanas o meses para resolver. Desde el punto de vista inmunológico, existen algunos hallazgos que a nosotros nos permiten identificar si un proceso inflamatorio es agudo y crónico desde el punto de vista de histopatología. Los procesos inflamatorios agudos se caracterizan por un infiltrado leucocitario caracterizado por células tipo polimorfonucleares neutrófilos. Polimorfonucleares neutrófilos. Mientras que los procesos inflamatorios crónicos se caracterizan por un proceso infiltrativo, hay una infiltración leucocitaria principalmente por mononucleares, ¿ok? Células de tipo mononucleares. Y cuando hablamos de mononucleares, allí metemos a los monocitos y linfocitos. Miren la importancia de los conceptos previos que usted ha aprendido para poder llegar a esta instancia. ¿Ok? Polimorfonuclear neutrófilo te indica a ti un proceso inflamatorio agudo, mientras que la presencia de células mononucleares, como por ejemplo monocitos y linfocitos, te indican a ti un proceso inflamatorio crónico. Muy bien. Otra clasificación es según el daño, si es un daño local o es un daño que está comprometiendo varios sistemas, varios órganos. Entonces hablamos de una inflamación local o hablamos de una inflamación sistémica. ¿Ok? Respuesta inflamatoria local, respuesta inflamatoria sistémica. Y ese es otro punto interesante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted puede tener una lesión en un tejido, una lesión en un órgano, pero que solamente está comprometiendo esa zona anatómica, sin ningún tipo de compromiso en los otros órganos, en los otros tejidos de la economía corporal. A ese proceso se le llama inflamación local. Ahora, usted puede tener un proceso inflamatorio local agudo, es decir, un proceso inflamatorio localizado de reciente aparición, como también puedes tener un proceso inflamatorio local crónico. ¿Vio? Usted puede tener un proceso inflamatorio local leve, moderado o severo. Entonces mira cómo los conceptos se articulan y ya tú como médico comienzas a entender el dialecto, la nomenclatura, la terminología que nosotros utilizamos en el argot clínico. Cuando hablamos de un proceso inflamatorio sistémico, ya eso tiene una connotación diferente, porque ya aquí el paciente comienza a tener una serie de hallazgos clínicos que van a ser identificados por el médico y es lo que le permite al médico tener la impresión diagnóstica y decir, este paciente tiene un proceso inflamatorio sistémico, hay que prestar atención, hay que identificar la causa desencadenante porque fácilmente ese paciente nos puede hacer una complicación, una respuesta inflamatoria sistémica, nos puede hacer una sepsis o nos puede hacer un shock. Ese paciente nos puede hacer una disfunción multiorgánica producto de la hipotensión, consecuencia a la hipotensión, es decir, el paciente se nos puede complicar y un paciente que de pronto entró a la sala de urgencias, lo dejamos en observación, nos dimos cuenta que no mejoraba, lo subimos a piso, estando en piso el paciente se siguió complicando y lo llevaron después a la unidad de cuidados intensivos. Entonces ese paciente que ingresó a la sala de urgencia mira todos los sectores que ha recorrido, observación, sala general y después está en una unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Entonces, si usted identifica un proceso inflamatorio sistémico, severo, amenazante para la vida del paciente, el tratamiento hay que instaurarlo rápidamente. Pero es imposible instaurar un tratamiento si usted no tiene un diagnóstico. Y es imposible establecer un diagnóstico si usted no tiene conocimiento. Recuerde que en medicina usted no diagnostica lo que no conoce.
Por lo tanto, estamos obligados a conocer, estamos obligados a aprender, estamos obligados a estudiar. Muy bien. Existen aquí algunas características. Permítame un segundo, por favor. Ok. Muy bien. Existen aquí unas características clínicas que debemos tener en cuenta para diferenciar un proceso inflamatorio local de un proceso inflamatorio sistémico. Aquí tenemos los signos cardinales de la respuesta inflamatoria local. Está el dolor, el rubor, edema, calor y la pérdida de la función. Dolor, rubor, edema, calor, pérdida de la función. El dolor es consecuente a la activación del sistema de contactos mediados principalmente por quininógenos de alto peso molecular, como por ejemplo las bradiquininas. Las bradiquininas no solamente participan en lo que es el dolor y todas esas fibras nerviosas que participan en la sensación del dolor, sino que también van a actuar a nivel del endotelio vascular, generando vasodilatación, disminuyendo la contracción de la musculatura lisa presente a nivel de la pared del vaso sanguíneo, y eso es lo que conlleva a la vasodilatación, que más adelante veremos por qué es importante la vasodilatación en este tipo de procesos inflamatorios. Además del dolor, el paciente manifiesta que le duele cuando usted lo palpa, cuando usted lo está examinando. Él me dice, doctor, no me toque eso que me duele, ¿ok? El paciente también va a tener algo que se llama rubor. Rubor es el color característico de un proceso inflamatorio local. Eso se le pone rojo. Hablamos de eritema, ¿ok? Eso se le pone rojo. Y eso es producto de la hemoconcentración. Esto tiene mucha relación con el comentario anterior. Si yo libero bradiquininas y las bradiquininas producen vasodilatación, al aumentar la permeabilidad vascular, pues lógicamente hay mayor fuga de células sanguíneas hacia el tejido donde se está llevando a cabo la inflamación. Eso conlleva a una hemoconcentración y es por eso que esa zona se va a poner roja. ¿Ok? Entonces tenemos dolor y un rubor, también conocido como color o eritema. ¿Ok? Además de dolerle y que se le pone rojo, otra característica típica de una inflamación local es el edema, también conocido como tumefacción. Y ese edema es consecuente también a la vasodilatación que se llevó anteriormente. Esa vasodilatación va a favorecer a la fuga de líquido intravascular hacia el intersticio, y el acúmulo de líquido y de proteínas a nivel del intersticio pues genera la tumefacción o el edema. Por eso es que nosotros popularmente decimos, estás hinchado, se hinchó, se golpeó y se le hinchó. Muchas veces el paciente lo dice así: doctor, traigo al niño porque se golpeó la rodilla y mire cómo la tiene hinchada. ¿Ok? Estamos hablando de rodilla edematizada. Y fisiopatológicamente eso es lo que sucede. Entonces el paciente le duele, tiene eso rojo y está hinchado. Hablando coloquialmente, ¿no? Además de esas tres características, existe el calor. Usted palpa esa zona edematizada, eritrodérmica, roja, que le duele al paciente, eso está caliente. Hay un calor local. Y la otra característica es que hay una pérdida temporal de la función. Si usted tiene un trauma, se golpea, ese miembro traumatizado, además de ponérsele rojo, además de dolerle, además de edematizarse, usted va a tener alguna limitación para mover ese miembro. Lógico, eso es un mecanismo también de adaptación para tratar de regenerar ese tejido y que lo que se lesionó producto del trauma nuevamente se restablezca. Entonces, aquí tenemos las 5 características que podemos encontrar
en los procesos inflamatorios locales que hoy en día se conocen como signos cardinales de la respuesta inflamatoria. Así como existen los signos cardinales de la respuesta inflamatoria local, también existen los signos cardinales de la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ok? Entonces ya aquí vamos a hablar de una serie de signos y de síntomas que hay que tenerlos en cuenta para poder identificar si tenemos un paciente severamente comprometido o si tenemos un paciente con un proceso leve localizado. Entonces aquí surge el concepto de SIRS. En medicina, SIRS quiere decir síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En medicina, SIRS quiere decir síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ese concepto de SIRS actualmente ya ha sido reevaluado. Ya no se habla de SIRS. Sin embargo, yo todavía lo sigo enseñando, no por capricho, es porque es fácil para que el estudiante lo tenga en cuenta. Por lo menos cuando ustedes estén en medicina interna y estén revisando los capítulos sobre sepsis, la sepsis es una respuesta inflamatoria sistémica, producto de una infección. ¿Ok? A esto se le llama sepsis. Pero han habido una serie de cambios. Y usted hoy en día habla de un paciente séptico si existen algún tipo de condiciones que impiden a que el paciente eleve los niveles de presión arterial a pesar del suministro de líquidos y a pesar de el uso de inotrópicos para tratar de subir la presión. La evidencia de algunos biomarcadores como el lactato sérico que nos indican un ambiente de anaerobiosis, ¿ok? Todos esos son criterios novedosos que han reestructurado un poco los conceptos, pero la fisiopatología es la misma. Es decir, en ningún momento se está dejando de lado de que todo lo que ocurre en un paciente séptico es un proceso de respuesta inflamatoria sistémica producto de una infección. Lo que sí debemos tener bien claro es que no todo proceso inflamatorio sistémico, no toda respuesta inflamatoria sistémica, no siempre es por infección. Y ese es otro punto interesante. ¿Ok? No siempre las respuestas inflamatorias sistémicas son por infección. Y ojo, si tú no tienes eso en mente, te cansarás de ordenarle al paciente cultivos, mielocultivo, hemocultivo, urocultivo, cultivo de todo, pretendiendo encontrar el foco infeccioso. Porque a usted se le enseñó de que este tipo de infecciones o este tipo de respuestas sistémicas eran por infección. Y resulta que no siempre es así. Usted puede tener una respuesta inflamatoria sistémica aséptica. Aséptica, que quiere decir sin infección. ¿Ok? Entonces, también lo debes tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que debemos tener en cuenta para sospechar de un proceso inflamatorio sistémico? Por lo menos 2 o 3 de los siguientes criterios. 2 o 3 de los siguientes criterios. Fiebre, entendiéndose como fiebre al aumento de la temperatura corporal mayor a 37.5 grados Celsius. ¿Ok? Aumento de la temperatura corporal mayor a 37.5 grados Celsius. A eso se le llama fiebre. En semiología, la fiebre se logra clasificar: febrícula, fiebre moderada, fiebre alta e hiperpirexia. ¿Ok? Febrícula, fiebre moderada, fiebre alta e hiperpirexia. Es importante que lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque entre mayor sea la temperatura, eso se puede inferir con mayor severidad en el proceso inflamatorio o en el proceso infeccioso. De allí la importancia de cuantificar. Tómele la temperatura y registre la temperatura que da el termómetro. Yo lo toqué, doctor. Yo lo toqué y estaba calientico. Eso no tiene presentación.
Eso es vergonzoso. En la ronda médica usted no va a salir con eso. Doctor, el paciente manifiesta tener fiebre, se siente caliente. ¿Usted lo exploró? Sí, doctor, yo lo exploré. ¿Qué encontró? Yo lo toqué y estaba calientico. Eso no tiene presentación. Doctor, se le tomó la temperatura y el termómetro marcó 39.5, lo cual quiere decir de que el paciente sí tenía fiebre alta. Doctor, se le tomó la temperatura y el paciente marcó 38 grados centígrados, febrícula. Ok, ¿vio? Son términos que parecen triviales, sin importancia, sin trascendencia, pero que a la hora de abordar clínicamente a un paciente nos ayudan mucho. Muy bien. Además de la fiebre, otro criterio a tener en cuenta es el recuento de leucocitos en sangre periférica. Hablamos de leucocitosis, a ese recuento de leucocitos mayor a 10.000 células por mililitro. También es un criterio a tener en cuenta, además de la temperatura corporal. Podemos encontrar, en vez de leucocitosis, podemos encontrar leucopenia. ¿Ok? Y ese es otro punto interesante. Podemos encontrar leucopenia, es decir, un recuento menor a 4.000 leucocitos por mililitro. Y es interesante eso, doctores, pongan atención. Muchas veces los pacientes vienen con un proceso inflamatorio severo y tú le haces un hemograma y el hemograma reporta una leucocitosis bastante marcada. ¿Ok? Y tú te das cuenta que los leucocitos comienzan a descender y tú de pronto crees de que el paciente está descendiendo en los niveles de leucocitos porque él le está respondiendo al tratamiento. Pero lo que no cuadra es que ese descenso de leucocitos no es coherente con la clínica del paciente. El paciente todavía sigue severamente comprometido. Ese paciente no tiene mejoría clínicamente significativa y sin embargo tú vas observando que el paciente va disminuyendo el recuento de leucocitos. Usted inmediatamente dice, caramba, pero no tiene lógica. Un descenso en el recuento de leucocitos debería reflejarse con una mejoría clínica del paciente. ¿Ok? Ojo, doctores, que lo que usted está viviendo es que ese paciente se le está muriendo en sus narices. Llega el momento en que nuestras células se fatigan, nuestras células inmunológicas se fatigan y esa fatiga inmunológica conlleva a que experimenten apoptosis y cuando las células se mueren por apoptosis, los macrófagos fagocitan a esos leucocitos apoptóticos. Eso genera un ambiente totalmente diferente y de un ambiente TH1, que es el que prevalece al principio de la infección, hay un ambiente TH2 y es por eso de que hay algunos cambios, como por ejemplo de una leucocitosis bastante marcada a una leucopenia bastante severa. ¿Ok? Incluso se han visto la elevación de algunas interleuquinas, como es el caso de la interleuquina 10, y que puede servir en algunos casos como biomarcador. Todavía ese biomarcador no ha sido validado, pero todavía es materia de investigación. Muy bien. Fiebre, leucocitosis, leucopenia. Aquí tenemos la frecuencia cardíaca. Un hallazgo bastante interesante en los pacientes con inflamación sistémica es una taquicardia. El paciente se encuentra taquicárdico y se define taquicardia a la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Y eso tiene una explicación semiológica. Si hablamos de un proceso inflamatorio sistémico y hablamos de una vasodilatación por la liberación de histamina, bradiquinina, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, prostaciclinas, todas esas sustancias producen vasodilatación. Al haber vasodilatación, eso disminuye la presión vascular. Eso disminuye la presión arterial. ¿Ok? A lo que se disminuye la presión, pues lógicamente, como mecanismo de compensación fisiológica, el corazón comienza a latir más rápido. ¿Ok? Creyendo el corazón que latiendo más rápido va a
aumentar la presión. Y más que aumentar la presión, va a satisfacer de oxígeno a los tejidos. Recuerda que si se disminuye la presión, la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo disminuye. Y si disminuye la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, la eyección de sangre se disminuye. Y lo que eyecta a través de la aorta, si se disminuye el volumen, pues lógicamente el aporte de oxígeno se disminuye. A lo que se disminuye el aporte de oxígeno, tu sistema nervioso sensa esa disminución de oxígeno y cree de que hay una hipoxia tisular. A lo que hay una hipoxia tisular por disminución en el volumen, lógicamente se envían neurotransmisores para que el corazón aumente su frecuencia, creyendo el corazón que aumentando la frecuencia se va a mejorar el aporte de oxígeno. Y resulta que eso se convierte en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque eso se convierte en un círculo vicioso. Fisiología. ¿Quién me responde? La respuesta que me imagino me lo van a dar. Eso no le hemos dado, doctor. Aún no hemos dado todavía eso. Ya estamos un par de semanas de terminar el semestre. Eso se convierte en un círculo vicioso, doctores. ¿Por qué? Porque entre más rápido late el corazón, menos capacidad de llenado del ventrículo. Y si hay menos capacidad de llenado, pues lógicamente menos sangre tú eyectas, porque tú no vas a eyectar más de lo que recibes. El ventrículo izquierdo recibe sangre proveniente del pulmón, sangre oxigenada. Y después en la siguiente sístole, esa sangre que viene del pulmón la eyecta a través de la aorta. Pero si el volumen de llenado del ventrículo izquierdo disminuye, ¿cómo tú vas a eyectar más de lo que recibes? Es imposible. ¿Ok? Entonces todo eso explica el por qué el paciente con una inflamación sistémica, el paciente va a estar taquicárdico. ¿Ok? Todo eso es producto de la hipotensión, hipoperfusión, hipoxia tisular y eso genera un aumento de la frecuencia cardíaca. El paciente lógicamente también va a estar taquipneico. Lógico que el corazón no va por un lado y la respiración va por otra. Tú sabes que hay una conexión directa. Hablamos de un sistema cardiorrespiratorio. ¿Ok? Y para poder mantener ese equilibrio, también así como tú aumentas la frecuencia cardíaca, puedes aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces vas a encontrar taquicardia, taquipnea, leucopenia o leucocitosis. Ojo, leucopenia o leucocitosis, fiebre, hallazgos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, si usted analiza esto que se está mostrando aquí, ¿alguna de estas señales se repite en la inflamación local? ¿Alguna de estas señales se repite en la inflamación local? No. ¿Vio? Son hallazgos totalmente independientes. Muy bien. Otro hallazgo interesante se puede identificar a través de un extendido de sangre periférica. Existe algo que se conoce como la desviación a la izquierda. La desviación a la izquierda es un aumento, ¿ok? Un aumento superior al 10% de polimorfonucleares inmaduros. Los polimorfonucleares inmaduros reciben el nombre de neutrófilos tipo callados, ¿ok? Son neutrófilos jóvenes que recientemente acaban de salir de la médula hacia la periferia. Cuando tú tienes un recuento de neutrófilos tipo callados mayor al 10% en sangre periférica, a eso se le llama desviación a la izquierda. Hoy en día eso se ha asociado con algunos eventos severos, como por ejemplo bacteremia, sepsis, ¿ok? Entonces aquí tenemos fiebre, leucocitosis o leucopenia, taquicardia, taquipnea, desviación a la izquierda. Estas son señales que por lo menos con dos que tenga el paciente, ya usted puede sospechar de que tiene enfrente un paciente con inflamación sistémica. Muy bien. Decíamos que la respuesta inflamatoria se caracteriza porque es una respuesta inmunológica.
Y si hay una respuesta inmunológica, entonces vamos a conocer cuáles son esas rutas moleculares que conllevan a todo este proceso que clínicamente estamos conociendo hoy. Recordemos entonces que aquí juega un papel importante los diferentes mecanismos de respuesta inmunológica, tanto la respuesta innata como la respuesta adaptativa. En esta diapositiva estamos observando los principales receptores de la respuesta innata, principales más no únicos. Aquí tenemos los receptores tipo TOL, Toll-like receptor. Están los receptores tipo TOL que tienen la capacidad de identificar patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, moléculas presentes en la estructura de los diferentes microbios. Ejemplo, el ácido lipoteicoico, al igual que el peptidoglucano, son patrones moleculares asociados a bacterias gram positivas. Son patrones moleculares típicas de bacterias gram positivas. Los lipopolisacáridos son potentes endotoxinas y son patrones moleculares típicos de bacterias gram negativas. La flagelina es la proteína presente en el flagelo. Aquellos microbios que utilizan este sistema de locomoción van a poseer esa proteína. Esa proteína va a ser identificada por este tipo de receptor que se llama el receptor tipo TOL5. Y si usted tiene una infección por algún microbio flagelado, tenga la seguridad que este receptor va a reconocer esta proteína presente en ese microbio. Aquí tenemos el material genético típico de algunas bacterias, ADN caracterizado por motivos citosina, guanina, motivos palindrómicos, se llama CpG no metilados. Eso es una característica del genoma de las bacterias. Este tipo de estructura molecular es reconocida por el Toll-like receptor tipo 9. Sensa identifica a ese tipo de estructuras moleculares y eso inicia una respuesta inmune innata que posteriormente se amplifica y trae como consecuencia un proceso inflamatorio local o sistémico. Todo depende de la severidad y todo depende de la agresión de que esté experimentando el paciente. Aquí tenemos ARN bicatenario. Este ARN bicatenario forma parte del genoma de los virus. ¿Ok? Forma parte del genoma de los virus. Esto también es sensado por este tipo de receptores tipo TOL3 y que de alguna forma también inician una serie de señales intracelulares que conlleva a la síntesis de citoquinas proinflamatorias, es decir, citoquinas que promueven, de allí su nombre, citoquinas que promueven a la inflamación. Aquí estamos viendo una estructura química conocida como imidazoquinololina. Es una estructura química presente en algunos hongos. Por lo tanto, cuando usted tiene alguna infección micótica, eso es reconocido por el receptor tipo TOL7, identifica ese tipo de estructura e inicia la ruta de señalización correspondiente para comenzar a liberar citoquinas proinflamatorias. Entonces, miren la gran variedad de patrones moleculares presentes en diferentes patógenos, bacterias, virus, parásitos y demás, hongos y demás. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir teniendo en cuenta esta diapositiva? Que independientemente cuál sea el receptor que esté reconociendo el PAMS, hay una ruta que va a ser canónica, es decir, hay una ruta que es altamente conservada y que va a ser utilizada como señalización celular. Va a ser la ruta que va a permitir la activación de algunos factores de la transcripción que van a permitir la transcripción y traducción de algunas citoquinas proinflamatorias.
Entonces, esta ruta que estamos viendo aquí es supremamente importante. Y aquí vemos cómo esta proteína de 88 kilodaltons, que se llama proteína de 88 kilodaltons de diferenciación mieloide, ¿ok? MAID 88. Esta es una proteína traductora de señal. Ella se activa a través de fosforilación, tiene la capacidad de activar al IRAC, que es una quinasa, y ese IRAC activa el TRAF6, ¿ok? También son son moléculas traductoras de señales. El TRAF6 tiene la capacidad de activar al factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear, a diferencia del TRAF6, IRAC y MAID 88, estos tres son traductores de señales. Son proteínas que participan en la señalización celular, pero el factor nuclear kappa beta es una proteína que sirve como factor de la transcripción, ¿ok? Y son dos cosas diferentes. Los factores de la transcripción son proteínas que se activan en el citoplasma y que posteriormente se traslocan hacia el núcleo de la célula para facilitar la llegada de la RNA polimerasa. Si este es el genoma de nuestras células inmunológicas, y aquí estamos viendo la transmigración del factor nuclear kappa beta hacia el núcleo, quiere decir entonces que esta parte del gen se conoce como la región promotora. En la región promotora del gen es donde se ubican los factores de la transcripción, y una vez que estos factores de la transcripción se ubican aquí, van a permitir la llegada de la RNA polimerasa. ¿Qué quiere decir? Que si aquí llega la RNA polimerasa, esta parte que viene aquí adelante es la que se va a transcribir. Y es por eso que a usted el semestre anterior le enseñaron biología molecular, algo que se llama transcripción. ¿Ok? Se forma el transcripto primario, se lleva a cabo el proceso de splicing, corte y empalme, se cortan los intrones, se empalman los exones, y de ese proceso de splicing se forma el famoso RNA mensajero, el cual solamente contiene secuencias codificadoras. Ese RNA mensajero se va a unir con el RNA de transferencia y es lo que va a facilitar el proceso de traducción, ¿ok? Y eso es lo que va a permitir la producción de proteínas, y esas proteínas que tienen la capacidad de promover la respuesta inflamatoria se llamarán citoquinas, porque son proteínas que van a permitir la comunicación entre las células inmunológicas, y además de permitir la comunicación intercelular, van a promover la respuesta inflamatoria, que más adelante, con la participación de la respuesta inmune adaptativa, la llegada de los linfocitos B, la llegada de los linfocitos T, esta cantidad de citoquinas que en este momento se liberan, ¿ok?, va a ser amplificada, y es por eso que el paciente va a tener un proceso inflamatorio mayor. ¿Ok? Entonces, estas citoquinas proinflamatorias que estamos viendo aquí son citoquinas que vienen de todo este proceso. Es importante que usted lo tenga bien claro, porque hoy en día existen algunos blancos terapéuticos que están precisamente destinados a bloquear este tipo de señales, con el objetivo de impedir que se sigan produciendo citoquinas proinflamatorias de forma desmedida, porque muchas veces existen algunas enfermedades, y las vamos a ver más adelante, existen algunas enfermedades en donde sin necesidad de infección, este tipo de ruta se activa, y eso condiciona que el paciente produzca citoquinas proinflamatorias, y sin necesidad de que él esté infectado, tiene un ambiente hiperinflamatorio. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver también más adelante. Muy bien. Así como existen los patrones moleculares asociados a patógenos, también existen los patrones moleculares asociados al daño. ¿Ok? Y es importante que usted también los tenga bien claro. ¿Por qué? Porque ellas son las dos moléculas que inician todo. Unos provienen de los microbios que sirven como desencadenantes, y otros provienen del tejido
que se está lesionando. ¿Qué tienen en común? Que independientemente que sea un DAMS o que sea un PAMS, ambos van a ser reconocidos por los receptores de la respuesta innata. Y ese reconocimiento va a favorecer a la liberación de citoquinas proinflamatorias y todo eso condiciona a un ambiente inflamatorio. Entonces, ¿eso por qué es importante? Es importante porque te permite entender por qué decíamos al principio que la respuesta inflamatoria era una respuesta inespecífica, que yo me puedo inflamar producto de una infección como también me puedo inflamar a causa de un trauma. Entonces usted dice, pero ¿cómo es posible que vas a tener lo mismo? Vas a tener una inflamación producto de una infección por un Proteus, por una Escherichia, por una Salmonella, por una Shigella, que cuando recibes un trauma. ¿Ok? Y eso tiene una explicación. Si tú tienes una infección por una bacteria, pues lógicamente usted va a identificar los patrones moleculares presentes en esa bacteria. Un ejemplo, los péptidos formilos. ¿Ok? Los péptidos formilados van a ser reconocidos por este tipo de receptores al igual que el DNA de la bacteria, como lo habíamos mencionado aquí. Mírenlo. El Toll-like receptor 9. Él reconoce ADN que pertenece al genoma de las bacterias que se caracterizan por ser ADN conteniendo CpG no metilados. Entonces aquí estamos viendo ADN de la bacteria, además de péptidos tipo formil. Eso es reconocido por el receptor tipo 9 del TLR. ¿Ok? Mira que eso está presente en la membrana del neutrófilo y eso va a facilitar la liberación de citoquinas proinflamatorias. Pero resulta que yo no estoy infectado, doctor. Yo no estoy infectado. Yo sufrí fue un trauma. ¿Por qué también me voy a inflamar? Ah, entonces si yo sufrí un trauma, entonces quiere decir de que se lesionó la célula. Y si hay lesión celular, hay lesión entonces de la mitocondria. Y si hay lesión de la mitocondria, esta mitocondria también contiene péptidos formilados y esta mitocondria también tiene un material genético, que es el famoso DNA mitocondrial. Entonces yo ahora le hago una pregunta. ¿A ustedes les hablaron sobre la famosa teoría de la endosimbiosis? ¿A ustedes les hablaron sobre la famosa teoría de la endosimbiosis? Creo que no, Yáñez, profe. Yáñez, Creo que no, profe. O no. no estoy seguro. O ¿Qué cuál dicen era. los demás compañeros? Este grupo tiene como 70 estudiantes, es el grupo más numeroso. ¿Qué dicen los otros 69 estudiantes? Vaya y métase usted, que prendan la cámara y si de vaina hay como 15. Profe, la verdad es que no, que yo me acuerde, no. La teoría de la endosimbiosis es una hipótesis en donde se trata de justificar el por qué la mitocondria es un organelo que a pesar de estar en el citoplasma tiene unas características muy pero muy diferentes al resto de organelos citoplásmicos. Si tú analizas qué otro organelo diferente a la mitocondria y lógicamente diferente al núcleo tiene material genético. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué otro organelo presente en el citoplasma de la célula tiene material genético? Ninguno, profe. Ninguno. Ninguno. El aparato de Golgi no lo tiene. El retículo endoplásmico liso no lo tiene. El retículo endoplásmico rugoso no lo tiene. El ribosoma no lo tiene. Los fagosomas no lo tiene. El peroxisoma tampoco lo tiene. El único organelo que contiene su propio material genético es la mitocondria. Ahora, si tú comparas el material genético presente en la mitocondria con el material genético presente en el núcleo, ese material genético es diferente. El semestre anterior en sus clases de biología molecular, ¿qué se les enseñó? ¿Dónde está la diferencia? Eso no lo vimos, profe.
La diferencia es que el material genético que usted tiene en el núcleo es el aporte de su mamá y su papá, porque es el producto de la fusión entre el núcleo presente en el espermatozoide con el núcleo presente en el óvulo. ¿Ok? Por eso es que hablamos de un material genómico, mientras que el ADN presente en la mitocondria solamente proporciona información materna. Quiere decir de que usted no puede hacer una prueba de paternidad con ADN mitocondrial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Profe, porque en el momento de la fecundación, lo que entra al óvulo es la cabeza del espermatozoide. El cuello y la cola queda por fuera. Y la mitocondria que le proporciona la energía para que ese espermatozoide mueva el flagelo va a quedar por fuera. Quiere decir entonces de que en el momento de la fecundación, ese cigoto que se va a formar allí va a tener es mitocondria de la mamá, porque las mitocondrias del papá quedaron por fuera. Quiere decir entonces de que todo ese organismo que se va a formar allí, el material mitocondrial que va a tener es de su mamá y no de su papá. Pero bueno, estamos en clase de inmunología. ¿Ok? Y simplemente te estoy llevando a ese punto para que tú puedas entender por qué un paciente traumatizado rompe su célula, rompe su mitocondria y al liberar ese material mitocondrial genera una respuesta. Entonces, la teoría de la endosimbiosis, di vueltas y vueltas. La teoría de la endosimbiosis dice de que la mitocondria en su inicio era un organismo unicelular, totalmente independiente. ¿Ok? Totalmente independiente. Tenía su propio material genético y tenía la capacidad para producir energía. Por eso es que la mitocondria es supremamente importante. Si tú tienes un daño mitocondrial, hasta ahí llegaste, porque estamos hablando de la fuente energética de la célula. Estamos hablando de la fuente energética de la célula. Entonces, la teoría de endosimbiosis argumenta de que las células eucarióticas son el producto de la simbiosis entre algunas células desarrolladas con las mitocondrias que existieron previamente. Y una de las evidencias que trata de soportar científicamente la teoría de la endosimbiosis es la gran similitud que existe entre el material genético que usted tiene en su mitocondria con el material genético de las bacterias. O qué consecuencia que estos péptidos tipo formil que tienen las bacterias también los tiene la mitocondria. O qué consecuencia que el ADN de la bacteria es de forma circular. Pero se dejó de escuchar. Que se desconectó. Sí, ya volvió. Ok. Son pequeños detalles que son importantes porque enriquecen al estudiante. Enriquecen al estudiante culturalmente. Le permite al estudiante entender y no tragar entero. Entonces, esto que yo te estoy enseñando te permite entender con bases sólidas por qué usted se inflama a pesar de tener una infección y por qué se inflama después de un trauma. ¿Ok? Porque existen estructuras moleculares que se comparten, son altamente conservadas y nuestro sistema inmunológico los sensa, los detecta. Eso estimula a nuestras células inmunológicas y eso genera todo lo que vamos a iniciar como respuesta inflamatoria en aras de componer el tejido que se lesionó. Muy bien. Aquí estamos viendo entonces una diapositiva en donde estamos observando cuáles son las consecuencias que puede tener un proceso inflamatorio local y un proceso inflamatorio sistémico. Acabamos de decir de que algunos productos microbianos, la acción de algunas citoquinas y algunas toxinas pueden activar a nuestras células inmunológicas.
como por ejemplo nuestros macrófagos y otras células del sistema inmune. El macrófago y las células del sistema inmune liberan citoquinas proinflamatorias como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1. Dependiendo la concentración de citoquinas que usted libere, esos efectos pueden ser locales o esos efectos pueden ser sistémicos. Entonces, si hablamos de un efecto local, podemos observar lo que sucede a nivel del endotelio vascular. A nivel del endotelio vascular, estas citoquinas pueden aumentar la expresión de moléculas de adhesión de leucocitos. Puede favorecer la producción de interleuquina 1 y la producción de algunas citoquinas con efectos quimioatrayentes, las famosas quemoquinas. Aumenta la actividad procoagulante y disminuye la actividad anticoagulante. Y es un punto interesante, doctores. ¿Por qué? Porque de pronto ustedes fueron testigos de que algún miembro de su familia que presentó COVID-19 severo le colocaban enoxaparina, que es un tipo de anticoagulante. Y de pronto usted todavía en aras de crecimiento, de pronto se preguntó, ¿por qué le están colocando a mi mamá? ¿Por qué le están colocando a mi papá? ¿O por qué le están colocando a mi familiar enoxaparina? Si él no está sangrando, él lo que tiene es una infección severa por un COVID-19 bastante agresivo. ¿Vio? Porque es que a uno le enseñan de que los anticoagulantes solamente es en un evento de coagulación. No. Cuando hay un proceso inflamatorio, hay una acción a nivel del endotelio vascular y si hay una gran cantidad de citoquinas, eso genera un ambiente procoagulante. Es por eso que muchos pacientes con COVID-19 severo presentan una complicación conocida como coagulación intravascular diseminada, que es lo que se pretende evitar. Y es por eso que al paciente le colocamos enoxaparina. Algunos le colocan una dosis parcial de 40 miligramos, otros les colocan una dosis plena de 60. ¿Ok? Todo eso es teniendo en cuenta esto. Ahora, surge una pregunta. ¿Por qué si yo tengo una infección voy a aumentar el ambiente procoagulante? ¿Por qué si yo tengo una infección voy a aumentar la actividad coagulante del plasma? ¿Qué dice la monitora? ¿Qué dice la monitora? Escríbanle a la monitora que estamos en clase de inmunología. ¿Qué opinan? Esta semana tenemos el quiz. ¿Qué dijo? Profe, es para hacer el proceso de inflamación, ya que sabemos Dígame, doctor. Qué pena, doctor. No le escuché, doctor. Qué pena. Repitan. que es para realizar el proceso de inflamación, ya que sabemos que se produce tanto leucocitosis, leucopenia, y eso genera, pues, o sea, no genera eso, pero gracias a todo eso se produce también la coagulación, algo así. No se preocupe, doctor. Está participando. Eso es importante. Vamos a seguir pensando. ¿Por qué si yo tengo un proceso infeccioso, por qué yo voy a activar el sistema de la coagulación? Porque a uno le enseñan de que la coagulación es un mecanismo fisiológico cuando hay extravasación. Ah, pero está en clase de inmunología y se está enterando de que tú puedes activar el sistema de la coagulación sin necesidad de que esté sangrando, sin necesidad de que tenga una hemorragia. Profe, de pronto son las mismas citocinas que se liberan durante esos procesos de
Infección e inflamación que me favorecen la coagulación, ¿no? Vamos a ver, me voy a devolver para ver si tengo lógica y si de pronto yo estoy enseñando las cosas como es. ¿Qué dijimos al principio de la clase? Que lo primero que debemos hacer, que es, hablando de una infección, ¿qué dice aquí? Aislar el agresor. Ajá, y después que usted aísla al patógeno agresor, debe, Destruirlo. y una vez que usted lo destruye, ahora sí repara el tejido. Entonces, ¿cómo yo aíslo al agresor? ¿Cómo yo aíslo al patógeno? Entonces activo el sistema de la coagulación, convierto el fibrinógeno en fibrina, se forma una red de fibrina alrededor del foco infeccioso y de esa manera aíslo al patógeno y lo delimito y evito que el patógeno se siga reproduciendo y se siga diseminando para evitar de que él se expanda. Y es por eso que yo aíslo el patógeno aumentando la actividad procoagulante. ¿Estamos entendiendo? Formo alrededor de él redes de fibrina y esas redes de fibrina van a impedir de que él se siga diseminando. Entonces ya estoy entendiendo por qué muchos pacientes con un COVID-19 severo, con reactantes de fase aguda elevados, con dificultad para respirar, con desaturaciones, le colocan enoxaparina, le colocan anticoagulante, porque ya se sabe que esto está supremamente activo. Entonces, colóquele anticoagulante porque él tiene una respuesta desmedida. Y como hay un proceso desmedido, no hay quien regule, ese paciente está respondiendo de forma agresiva. Quiere decir entonces que si yo no le coloco anticoagulantes, ese paciente comienza a activar el sistema de la coagulación de forma desmedida y el paciente me puede hacer algo que se llama coagulación intravascular. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué sucede si yo no le coloco a mi paciente enoxaparina? ¿Ok? Enoxaparina, que es un anticoagulante. ¿Qué sucede si yo no le coloco a mi paciente eso? Y mi paciente está severamente infectado, con fiebre, ferritina elevada, PCR elevada, velocidad de sedimentación globular acelerada, leucocitosis, neutrofilia, una neumonía por el SARS-CoV-2. Ese paciente me puede hacer coágulos. ¿Y qué pasa si ese coágulo logra instaurarse a nivel de las arterias coronarias? Profe, un paro o algún problema en el corazón. Muy bien. Profe, un paro. Si esos coágulos llegan a comprometer a órganos vitales, como por ejemplo el corazón, esos coágulos llegan a comprometer las arterias coronarias. Si esos coágulos se alojan a nivel de las coronarias, ¿cómo vamos a irrigar al músculo cardíaco? Entonces ya estoy entendiendo por qué a mi familiar le mandaban a hacer algo que se llama troponinas para ver si había lesión del miocardio. ¿Viste cómo tú aprendes medicina? ¿Viste cómo tú aprendes medicina? ¿Vio? Entonces ya estamos entendiendo, ¿ok? Hay aumento de la expresión de moléculas de adhesión. Los leucocitos comienzan a pegarse al endotelio para hacer transmigración. Se aumenta la producción de interleuquina 1 y la interleuquina 1 es un pirógeno. Aumenta la temperatura corporal. Se aumenta la actividad procoagulante. Se activan los leucocitos, se producen citoquinas. Profe, con razón usted al principio de la clase, al principio del semestre, perdón, usted nos estuvo hablando sobre algo que se llama tormenta de citoquinas. Porque aquí hay citoquinas del macrófago, citoquinas del endotelio, citoquinas de los leucocitos. Con razón existe algo que se llama tormenta de citoquinas.
síndrome de hiperinflamación, en donde hay una sobreproducción de citoquinas proinflamatorias y ese ambiente termina perjudicando al paciente. ¿Vio? Pero si todo esto se lleva de forma mesurada, si todo esto se lleva a cabo de forma mesurada, no hay una sobreproducción, sino que esto está regulado. Miren que estas mismas citoquinas actúan sobre los fibroblastos, generando la proliferación de ellos y aumentando la síntesis del colágeno con el objetivo de reparar el tejido que se lesionó. ¿Vio? Si estas citoquinas se liberan en grandes concentraciones, entonces esas citoquinas van a generar un efecto sistémico, lo cual va a traer como consecuencia aumento de la temperatura corporal, fiebre, leucocitosis, aumento en la síntesis de proteínas de fase aguda, aumento en la somnolencia, disminución del apetito. ¿Ok? Son manifestaciones sistémicas de inflamación. ¿Ok? Aquí hay dos preguntas del parcial. Aquí. Hay dos preguntas de la evaluación. Aquí. ¿Ok? Como yo sé que ya me están conociendo, ya yo sé qué está pensando usted. Investigue porque se lo voy a preguntar. ¿Ok? Muy bien. Aquí estamos viendo una diapositiva que ya ha sido conocida por nosotros y nuevamente la estamos aquí discutiendo. Aquí estamos viendo una diapositiva en donde estamos observando la relación íntima que existe entre el sistema inmune y algunos sistemas orgánicos, como por ejemplo el sistema neuroendocrino. Y estamos viendo cómo estas citoquinas proinflamatorias actúan de forma pleiotrópica en diferentes órganos o tejidos. Aquí estamos viendo cómo la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6 actúan a nivel del hipotálamo. A este punto es interesante porque en el hipotálamo, exactamente en las células preópticas del hipotálamo anterior, allí se encuentra el centro termorregulador. Eso favorece la síntesis de prostaglandinas y esas prostaglandinas que se están sintetizando aquí van a aumentar la temperatura corporal y es lo que se conoce como fiebre. Pero estas mismas citoquinas que aumentan la temperatura y por algo se conocen como pirógenos endógenos, actúan a nivel del hígado, aumentando la síntesis de proteínas de fase aguda de la respuesta inflamatoria. Ejemplo, proteína C reactiva, amiloide sérico A, fibrinógeno, proteína de unión amanosa, incluso algunos factores del complemento. Aquí tenemos la acción en donde estas citoquinas, las mismas que actúan a nivel del hipotálamo y las mismas que actúan a nivel del hígado, actúan a nivel de la médula ósea. Esas citoquinas aumentan la síntesis de factores estimulantes de colonias, eso incrementa la leucopoiesis y al haber incremento en la leucopoiesis hay un incremento en el recuento de leucocitos. El incremento en el número de leucocitos en sangre periférica, eso se conoce como leucocitosis. ¿Ok? Fiebre, leucocitosis, neutrofilia, proteína C reactiva aumentada, una velocidad de sedimentación globular acelerada. Ahí tienes las señales para que usted diga, este paciente tiene una respuesta sistémica. Pero ¿qué dijimos? De que esta respuesta inmunológica que se lleva a cabo en la inflamación debe ser regulada, debe ser controlada. Quiere decir entonces que el mismo hipotálamo envía señales a la hipófisis, exactamente al lóbulo anterior de la pituitaria, y en este lóbulo anterior se va a liberar una hormona que se conoce como la adrenocorticotrópica, hormona adrenocorticotrópica, también conocida como la corticotropina, ¿ok? ACTH, hormona adrenocorticotrópica. Esta hormona liberada por el lóbulo anterior de la pituitaria va a actuar sobre las glándulas suprarrenales.
exactamente a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Ok? Resulta que en la corteza de la glándula suprarrenal tú vas a tener 3 capas. Vas a tener la primera capa, que es la capa glomerulosa. La segunda capa es la fascicular y la tercera capa de la corteza es la reticular. En cada una de esas capas de la corteza se van a producir moléculas distintas, ¿ok? En la capa fascicular, que es la segunda, se van a producir corticoesteroides, es decir, se van a producir cortisol, que son moléculas esteroideas porque son productos del colesterol. Y como se sintetizan a nivel de la corteza, entonces son esteroides que se sintetizan en la corteza, corticoesteroide. El corticoesteroide, por naturaleza antiinflamatorio, es el cortisol. Y es por eso que usted libera cortisol. Este cortisol que tú liberas aquí no solamente va a ejercer un efecto antiinflamatorio, sino que va a promover a nivel del hígado la síntesis de glucosa. Es decir, que este cortisol va a favorecer la glucogenólisis. Y si tú vas a convertir ese glucógeno en glucosa, pues lógicamente se aumentan los niveles de glucosa. Y si tú tienes unos niveles de glucosa normales, entonces el paciente no va a sentir hambre. Por eso es que el paciente tiene pérdida del apetito, véalo aquí, disminución del apetito, ¿ok? Una de las primeras señales para que tú senses y que tú puedas transformar la sensación del hambre, que tu corteza cerebral diga, tengo hambre, es la hipoglicemia. Pero si tú tienes una glicemia normal, es por eso que usted no va a tener hambre y es por eso que estamos viendo aquí disminución del apetito, ¿ok? Este punto también es interesante porque desde el punto de vista de inmunometabolismo, se ha demostrado que las células inmunológicas son más activas cuando utilizan metabólicamente a los ácidos grasos y tienen un efecto antiinflamatorio cuando utilizan a los carbohidratos. Eso explica el por qué este cortisol que se libera como mecanismo de acción de la ACTH sobre la glándula suprarrenal, ese cortisol favorece la liberación de glucosa para que los leucocitos cambien la ruta metabólica y que ya no utilicen a los ácidos grasos, sino que utilicen a la glucosa. Los ácidos grasos generan una respuesta inflamatoria, mientras que la glucosa generan una respuesta antiinflamatoria. Entonces, eso explica el por qué el cortisol es una molécula antiinflamatoria y por qué nuestro sistema neuroendocrino compensa este ambiente inflamatorio que inmunológicamente se presentó. ¿Vio? Incluso hay algunos pacientes que presentan este tipo de respuesta inflamatoria crónica que comienzan a consumir los famosos omega 3, omega 6 y omega 9, que son ácidos grasos. ¿Y por qué crees tú que ellos lo consumen? Lógico, porque tú necesitas darle ácidos grasos provenientes de los vegetales que son menos antigénicos, menos aterogénicos, y es por eso que hay menos chances de que el paciente presente un ateroma. ¿Ok? Bioquímicamente hablando, como el riesgo de desarrollar una placa de ateroma a nivel de vasos sanguíneos. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Muy bien. Aquí tenemos una diapositiva en donde estamos observando el movimiento que experimentan nuestras células inmunológicas durante el proceso inflamatorio. Miren que aquí tenemos un tejido y aquí tenemos el foco infeccioso, ¿ok? Aquí hay un daño tisular. Aquí tenemos la activación del sistema del complemento. Cuando hay activación del complemento, dijimos de que se liberaban anafilotoxinas. Entonces se libera C3A, C4A. Estas anafilotoxinas van a ser reconocidas por receptores presentes en la membrana del mastocito. Quiere decir entonces de que
cuando se activa el complemento y se liberan anafilotoxinas, este mastocito se degranula y a lo que se degranula libera histamina. A lo que libera histamina también activa la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, y todas estas moléculas son moléculas vasodilatadoras. Actúan a nivel del endotelio, generando vasodilatación. ¿Y qué favorece la vasodilatación? La vasodilatación favorece la separación de las células endoteliales. Al separarse las células endoteliales, que naturalmente están así, uniones estrechas, pero cuando se separa producto de la acción de este tipo de moléculas, esto favorece entonces una brecha que permite al neutrófilo transmigrar desde la luz vascular hacia el endotelio y poder llegar hacia el foco infeccioso. Y no solamente lo realiza el neutrófilo, eso también lo realiza el monocito y lo realiza el linfocito. Y esto que acabamos de mencionar aquí es lo que vimos hace un par de semanas atrás. ¿Ok? Esto se conoce como transmigración o diapédesis, que es el paso de leucocitos desde el espacio intravascular, atravesando el endotelio, hacia el foco donde se encuentra la infección. ¿Vale? ¿Estamos entendiendo? Sí, profe. Claro, ¿Estamos profe. entendiendo? Nadie responde, qué tristeza. Bueno, más que esto queda grabado. Bueno, muy bien. Aquí tenemos un macrófago activado. Mire que el macrófago cumple con su función. El macrófago es una célula fagocítica. Si aquí tengo un foco infeccioso, entonces el macrófago que transmigró llegó aquí y comienza a fagocitar. ¿Ok? Ya sabemos que el macrófago, además de fagocitar, el macrófago también es una célula presentadora de antígenos. Quiere decir entonces de que el macrófago va a procesar esta bacteria por la vía del fagolisosoma. A través de las moléculas HLA clase 2 le va a presentar un péptido bacteriano a los linfocitos T CD4. Y los linfocitos T CD4 que participan en la respuesta frente a las bacterias son los TH1. Y los linfocitos TH1, ¿qué tipo de citoquinas producen? ¿Antiinflamatorias o proinflamatorias? ¿Los qué, profe? Los TH1. Proinflamatorias. Proinflamatoria. Ah, entonces quiere decir de que este macrófago va a favorecer a que el linfocito TH1 se active, libere citoquinas proinflamatorias y que todo esto se convierta en un círculo vicioso. Y si no hay control de esto, el paciente puede hacer un síndrome de hiperinflamación y termina siendo la respuesta inmunológica peor que la misma enfermedad. La cura peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque entonces aquí la bacteria sirve como detonante, pero si no tenemos mecanismos de control de nuestra respuesta, entonces esto se exacerba, ejerce un efecto bola de nieve que a medida que se perpetúa se hace mayor, mayor y mayor. Eso se conoce como el efecto amplificante, ¿ok? Efecto amplificante. Entonces, a medida que van participando más células, se producen y se producen y se producen más citoquinas. Por eso es que muchos pacientes tienen la famosa tormenta de citoquinas o síndrome de hiperinflamación. ¿Ok? Aquí estamos viendo, por ejemplo, miren, el complemento de granulación de mastocitos, transmigración, el macrófago activado. El macrófago libera quimiosinas, libera citoquinas proinflamatorias, libera moléculas derivadas del ácido araquidónico. Aquí el daño tisular genera la síntesis de bradiquininas, se activa todo el sistema de la coagulación, se libera plasmina
¿ok? Porque estamos convirtiendo el fibrinógeno en fibrina. Esa fibrina tiene que degradarse, ¿ok? Entonces, la plasmina degrada la fibrina y se van a liberar algunos péptidos productos de la degradación de la fibrina. ¿Y sabes qué ejemplo te permite a ti entender eso? El dímero D. El dímero D. Y si tú comienzas a revisar, busca cuáles fueron los exámenes que le ordenaron a tu familiar, el que tuvo COVID-19, y que le mandaban cada 3 días un control para ver cómo estaba la respuesta inflamatoria. Te vas a encontrar que dentro de los exámenes ordenados estaba dímero D, proteína C reactiva, LDH, que es deshidrogenasa láctica, lactato sérico, ¿ok? Lactato sérico, hemograma, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular. Todas esas moléculas que te acabo de mencionar son moléculas que se conocen como biomarcadores, porque son moléculas que te identifican a ti el estado inflamatorio del paciente y que hoy en día se utilizan. Ya para finalizar, aquí estamos observando una microfotografía electrónica amplificada y estamos observando la luz vascular. Esto que estamos viendo aquí es el endotelio y aquí estamos viendo cómo sobre el endotelio vascular están pegados los leucocitos. Es decir, estos leucocitos están pegados al endotelio. Lo más seguro es que vienen haciendo rodamiento o fenómeno de rolling y están próximos a realizar transmigración o diapédesis. Un papel importante aquí juegan las moléculas de adhesión celular, ¿ok? Las ICAMs, las BICAM, ¿ok? Mírenlas aquí. ICAM, BICAM, selectinas, integrinas, todas estas moléculas que estamos viendo aquí sobre el endotelio tienen su respectivo ligando a nivel de la membrana de los leucocitos y esa interacción es lo que permite a que nuestras células dejen de estar circulando en la sangre, se peguen al endotelio, rueden sobre el endotelio y posteriormente realicen la transmigración. Bueno, doctores, muy bien. Espero que les haya gustado la clase. Recuerden que deben complementar. Deben complementar la clase sincrónica con el material bibliográfico. Yo les recomiendo que este tema, además de leerlo de nuestro libro guía, que es la inmunología de Abbas, también utilicen como guía a el libro de la patología de Robbins. ¿Ok? Es el libro que ustedes van a utilizar el próximo semestre, que incluso este tema de inflamación también forma parte del contenido programático de patología. No va a perder el tiempo, usted lo necesita. Entonces lo invito a que siga repasando el video de la clase de forma asincrónica, lea el tema del libro de Abbas y también complemente con el libro de Robbins. ¿Ok? Entonces, estamos atentos a las señales de ustedes, a cuadrar entonces con la monitora qué día de esta semana podemos hacer entonces nuestra primera evaluación. ¿Ok? Entonces, no quise utilizar los minutos de la clase para no atrasar la temática, pero yo cuadro con la monitora, no se preocupen, lo vamos a hacer en el espacio que ustedes dispongan y lógicamente que yo también disponga. No se les va a llamar de sorpresa, todo va a ser bien cuadrado. Así que tranquilos, ahí organizamos y vamos a llegar a un común acuerdo. Bueno, buenas tardes para todos, espero que les haya gustado la clase, nos vemos entonces. Listo, profe, hasta luego. Gracias, Muchas profesor. gracias. Hasta luego.